Pues bueno, buenas noches. Ya vamos a ir comenzando ya una vez nuestra sesión del día de hoy. Ya hoy es el quinto miércoles desde que comenzamos a leer nuestro libro Inner Peace de Falokun Fatumbi. Un libro que realmente pues, nos ayuda mucho a entender varios conceptos de la religión. Obviamente, como mencioné desde la introducción, desde la primera sesión, él lo hace desde la perspectiva del Ifá tradicional, ¿no? Del Ifá nigeriano. Sobre todo, digo, como les comentaba, ¿no? Dentro del propio Ifá nigeriano hay muchas diferencias dependiendo la región, la zona, la ciudad de la cual proceden, ¿no? Entonces, bueno, en este caso es de una ciudad que se llama Oude Remo, que está en Nigeria, ¿no? Entonces, bueno, más que nada es de ahí de donde vienen las enseñanzas. Sin embargo, bueno, los conceptos de IFA aquí pues son comunes, ¿no? A todo IFA, y pues algunos son muy rescatables y es saludable y sano nosotros conocerlos dentro de la rama afrocubana para ayudarnos a tener mejores prácticas, ¿no? Ser mejores religiosos, poder también ver las cosas un poquito más allá de como normalmente lo hemos visto. Y bueno, para los que es la primera vez que ven alguna de las grabaciones o que nos siguen en vivo, mi nombre es José Rafael Macedeo Cruz, Olo o Batalo Banache, Aguanirumile Botumaco y Falade. Y bueno, como estábamos viendo desde la primera sesión, en este libro estamos viendo varios conceptos que se relacionan con la idea del Ori, con lo que es la cabeza. A lo largo de estas sesiones hemos visto los capítulos que tratan principalmente sobre el propio Ori, que era el Ori, ¿no? El concepto de la conciencia, Ara, el concepto del cuerpo físico, y la vez anterior vimos el concepto Ekbe, que es el concepto Ifá de guía emocional. Y vamos a continuar el día de hoy siguiendo lo que es el Ori Inu, el Ipako y el concepto de Ile, ¿sí? De casa, que está muy interesante todo lo que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, pues vamos a ir entrando en materia. Si alguien tuvo en la semana oportunidad de checar el libro, recuerden que el libro está en el grupo de Semillitas Yoruba de estudio IFA y OCHA en Facebook. Se puede descargar de manera gratuita. Si alguien pues, no, pudo seguirlo, pues ya saben que en cualquier momento pueden abrir el micrófono, alzar la manita, o si alguien tiene alguna duda o comentario en el momento, no está de más, ¿no? Para que no se les vaya a olvidar hasta el final ni nada, si pueden en el momento es levantar la manita o abrir el micrófono y pues vamos a empezar el diálogo, ¿no? Y esto. Bueno, pues vamos comenzando. Entonces, vamos iniciando con un capitulito muy, 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 muy cortito que se llama Ori Inu. En los capítulos anteriores vimos lo que era el Ori, que era la cabeza, la conciencia. Después vimos lo que es el Ara, el cuerpo físico. Y después vimos lo que era el Ekbe, que es la guía emocional. Una vez que hemos llegado acá, Fatumbi nos da una brevísima introducción a lo que él llama, bueno, a lo que se llama el Ori Inu. Y nos dice que el Ori Inu es el misterio dentro del misterio. O sea, si Ori es el misterio, o sea, recuerden que el concepto Yoruba de Ori pudiera ser, no es exactamente aplicable, pero pudiera asemejarse al concepto occidental de espíritu. Entonces, como en todas las religiones, el espíritu, el alma, nuestra esencia, o como le quieran llamar, siempre tiene un halo de misterio, ¿no? Entonces nos dice Fatumbi, Ori Inu significa Ori interno. Entonces nos dice que el Ori Inu es el misterio que está dentro del misterio. Y nos dice que obviamente, que bueno, que viene a ser el ser invisible que está dentro del ser. En otras palabras, podemos decir que es el núcleo del ser mismo. Sí, es el núcleo de nuestro propio ser. Eso es el Ori Inu.
Nos dice Fatumbi que Yoruba, luego los mayores de Yoruba se refieren al Ori Inu como aquel ser que baila al frente de la estera, ¿sí? Y la estera es el tapete o el lugar en el cual cuando hacemos ciertas ceremonias como una consulta, siempre que les rendimos pleitesía a nuestros orillas, ponemos una pequeña alfombrita, ¿no? Que viene a ser una estera, etcétera. Siempre se hace referencia a esta cuestión de la estera. ¿Por qué? Porque la estera aquí retomando un poco a Michel Yade, un fenomenólogo de la religión, de los más grandes que han habido en el siglo XX, él nos habla de que cuando hablamos de cuestiones sagradas, tenemos lo que se llama el tiempo sagrado y el espacio sagrado. Y la estera, o sea, el tapete en el cual vamos a estar, la estera precisamente eh, va a ser el espacio sagrado, ¿sí? O sea, la estera lo que nos va a delimitar es este espacio sagrado. De hecho, hay un tabú dentro de la religión yoruba, tanto en las ramas nigerianas llamadas tradicionales y en las afrocubanas, que también le llaman de diáspora. Hay un tabú que es el de no pisar con zapatos, con calzado, la estera. Siempre se pisa descalzo. ¿Por qué? Porque precisamente es un suelo sagrado. ¿Sí? En ese momento la estera nos está poniendo un límite de un espacio sagrado. Entonces, al espacio sagrado se entra descalzo. Esto es en todas las religiones, en casi todas las religiones, ¿no? Por ejemplo, en la Biblia lo tenemos, ¿no? Cuando Moisés se acerca a la zarza ardiente y entonces le dice la voz que viene de la zarza, le dice, quítate el zapato, descálzate porque estás pisando suelo sagrado, ¿no? O sea, es esta connotación. Entonces, bueno, nos dice que entonces que ellos dicen que los de Yoruba, que Ori es el ser que baila al frente de la estera. ¿Por qué? Porque la estera aquí significa o simboliza la unidad de la creación, o sea, todo lo que existe. En ese momento de una consulta, de unidad, por ejemplo, cuando se están recibiendo algún poder como mano dorula o alguna consagración, la estera representa, es todo el mundo, es todo nuestro mundo, es todo el universo creado, representa la unidad de la creación. Fuera de él está el vacío. Por eso es de que uno llega y se queda ahí en la estera, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos dice es que lo que está ahí danzando en la estera es el Ori Inu, o sea, el ser que está dentro del ser, o sea, está dentro de este espacio sagrado. Ahora, nos dice que precisamente la misión o la finalidad de cada una de las iniciaciones que tenemos en la religión yoruba precisamente van encaminadas a ayudarnos a que podamos revelar la voluntad del Ori Inu a nuestro Ori, o sea, nuestra cabeza, nuestra conciencia necesita revelarse a sí misma cuál es la verdad, su verdadera intención. Digo, otra vez retomando un poco de filosofía, podríamos recordar un poquito a Hegel, por ejemplo, ¿no? Dentro de la filosofía occidental, Hegel, él precisamente nos dice que todo parte del espíritu y que el espíritu, para conocerse a sí mismo, empezó a desdoblarse, por decirlo de una manera, y empezó poco a poco a crear, estaba el espíritu y creó su opuesto. Y el opuesto del espíritu es la materia. Y entonces para Hegel todo este mundo material es parte del espíritu. ¿Por qué? Porque a través de un proceso dialéctico, ¿no? De choques de contrarios, se va poco a poco a desarrollar una historia que tiene que ver con lo material y poco a poco nos va a llevar de vuelta al espíritu. ¿Sí? Entonces, un poco esta idea es la que está aquí de fondo, ¿no? De que el espíritu tiene que conocerse a sí mismo, no es consciente totalmente de sí mismo. O sea, nuestro ori, nuestra conciencia, tiene que hacerse consciente de su parte más interna, de su propio núcleo,
de su esencia. Entonces, precisamente lo que nos dice Fatumbi es que las ceremonias que hacemos, ya sea coronar pues, algún Orisha Lakbaturi, ¿no? Coronar santo, lo que llamamos luego, o sea, hacer la Kariosha o Yoko Osha, se llama la ceremonia, o recibir mano de Orula para conocer nuestro Odu Isalaye, o sea, nuestro signo que marca nuestro destino, o recibir alguna deidad en específico que nos vaya a hablar. Todas estas ceremonias al final son para eso, para que nuestra propia conciencia pueda revelarse a sí misma. Y bueno, cuando habla de esto, Fatumbi nos nombra por aquí que precisamente el Orinu luego a veces se relaciona con lo que él llama aquí el espejo de Oshun. Y nos dice que precisamente del espejo de Oshun, de esta imagen, de esta idea del espejo de Oshun, que de hecho nace en el signo de Ifá de Ohanimeji, precisamente nos dice que de ahí viene un tabú para los yabós. Los yabós son las personas que cuando hicieron su ceremonia de coronación de santo, todo un año, después de esa ceremonia dura 7 días, después de salir de estos 7 días de ceremonias, todo un año y 7 días esa persona pasa un proceso que se llama yaboraje, la persona se llama Iyawo. Y la palabra Iyawo significa algo así como la mujer que se casó o la mujer que está comprometida. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, cuando hacemos esta ceremonia de coronación de santo, que llamamos coloquialmente, o sea, cuando recibimos a nuestro Orisha Lakbaturi, ¿qué es lo que ocurre en esa ceremonia? Pues de alguna manera nos casamos con nuestro Orisha. De alguna manera le entregamos nuestra vida y decimos, ¿sabes qué? Yo ya soy tuyo. ¿Sí? Y entonces tú dime ahora qué es lo que debo vivir y qué es lo que debo hacer. O sea, cuando uno corona santo, que ya es cuando después de ese año y 7 días, ya es cuando les llaman santeros, ¿no? Entre comillas. Entonces es ahí cuando nosotros podemos ver que en ese año y 7 días va a haber una purificación. Dentro de ese yaboraje pues hay varios tabúes y uno de ellos, sobre todo en los 3 primeros meses, ya después de los 3 meses se hace una ceremonia en la cual se quitan varias restricciones, incluida la del espejo. Uno no se puede ver en un espejo, ¿sí? Cuando uno es yabó. Sí es un poco medio raro y difícil al principio, ¿no? Ya después uno se acostumbra, pero por ejemplo, yo como hombre, pues teniéndome que rasurar y sin verme al espejo, aprendí a rasurarme sin verme, ¿no? En reflejo, pues luego o a peinarse, etcétera, ¿no? Pero ¿por qué existe este tabú? Bueno, porque como dice aquí Fatumbi, precisamente el Orinu se está simbolizando aquí con el espejo de Oshun. Oshun es la orilla de la belleza, de la vanidad, de la sexualidad femenina. Entonces, se dice que Oshun era siempre tan vanidosa que siempre trae un espejo. De hecho, hay dibujos, hay pinturas en que pintan una mujer toda vestida de amarillo y con su espejo, porque se dice que Oshun siempre se veía en el espejo. Esto tiene un simbolismo y es precisamente esto, que el Orinu es esa parte, es la parte más podemos decir, el núcleo de nuestra conciencia. O sea, es la conciencia de la conciencia que está dentro de la conciencia. Entonces, en la ceremonia esta de coronación de Orisha Lakbaturi hay una alineación entre nuestro Ori, nuestra cabeza, y el Orisha del cual nosotros descendemos o somos hijos, si lo queremos, como coloquialmente se dice, ¿no? Si lo queremos ver así. Y entonces, en ese proceso de yaboraje, esa ceremonia es tan fuerte que uno queda muy delicado de la cabeza. De hecho, en los primeros 3 meses uno trae la cabeza tapada, nadie te debe estar tocando la cabeza, nadie que no esté iniciado te puede ver la cabeza en esos 3 meses, ¿sí? En ese sentido, hay todo una cuestión de que la persona está, por decirlo, como si estuviera recién operada, y entonces está en recuperación.
¿no? Entonces la cabeza está abierta, la cabeza se tiene que cuidar mucho, no le puede dar el sereno, no le puede dar el sol, siempre tenerla tapada con un algodoncito y un gorrito blanco, ¿no? Entonces, realmente en este proceso del yaboraje, se dice que si uno se ve al espejo, uno lo que puede hacer sin querer es ver otras cosas, ver, podremos decir, otras realidades espirituales para las cuales no estamos listos. Incluso algunos mayores dicen, es que incluso pudieras ver tu propia muerte, ¿no? O pudieras ver esta parte interna de ti porque está todavía muy abierto, ¿no? Todo tu orí, y entonces eso te puede chocar, ¿no? Que es un poco lo que nos dice aquí Fatumbi, ¿no? Que está ese tabú contra los yabós, bueno, que de mirarse a los espejos. ¿Por qué? Porque dice que el H puede, se invoca precisamente para llamar la autoiluminación, pero puede ser un momento en el que podríamos decirlo, de que fuera tanta luz que te dejara ciego, ¿no? Que te hiciera daño. Entonces, bueno, Fatumi nos dice que el Ori Inu, que viene a ser esta conciencia individual, ¿sí? La conciencia propia del espíritu, tiene varios componentes, ¿sí? Que de hecho se van a ver a lo largo de los siguientes capítulos, ¿no? Como es el Atari, el Ipako, el Apari Inu, el Ori Apere, la Kunleyan, Akunlegba y Ayanmo. Sí, estos son de alguna manera los componentes que conforman al Ori Inu. Y bueno, en su momento, en los sucesivos capítulos vamos a ir viendo los demás, ¿no? Y bueno, aquí después Fatumbi, en el siguiente capítulo, nos habla de Ipako. Ipako, que nos dice él en el subtítulo del capítulo, que es el concepto de balance entre la cabeza y el corazón. Si recuerdan, en los capítulos anteriores que revisamos, veíamos que Ori obviamente va a ser la conciencia de la cabeza, y decíamos que los Yoruba no tienen tanto esta separación de corazón, o sea, lo racional y lo sentimental, o sea, como que ellos no lo ven tan separado. Sin embargo, aquí Fatumbi sí nos habla de que sí debe haber un balance entre nuestro Ori, o sea, la parte de la conciencia un poco más racional, y lo que vendría a ser el EGBE, ¿no? Lo que en el capítulos anteriores vimos que es la guía emocional, que se representa con el punto del corazón. ¿Sí? Recuerden que lo que nos decía Fatumbi en el capítulo anterior es que existen unos puntos en el cuerpo llamados agulle. Los agulle no son propiamente que digamos los chakras, ¿no? Como lo entendemos, por ejemplo, de la filosofía de los hindúes, pero tienen cierta semejanza en el sentido que nos dice Fatumbi que los agulle son centros reguladores del H, ¿sí? Que dentro de nuestro cuerpo regulan el H. Entonces, bien, el Ípaco viene a ser uno de esos puntos, ¿sí? Viene a ser uno de esos puntos importantes. El Ipacó, nos dice Fatumbi, se localiza en la nuca, ¿sí? Dice, en la base del cráneo, donde se une la cabeza con nuestro cuello. Sí, o sea, esta parte de la nuca es donde está Ipacó. Y como bien menciona él, en las ramas afrocubanas es donde nosotros decimos que ahí está un orisha con el que todos nacemos, que se llama Eshu Nibako, ¿sí? Cabe aclarar aquí lo siguiente para que se entienda un poco mejor esto. Eshu es el orisha que tiene que ver con todos los caminos. Eshu es un orisha que se supone estuvo incluso antes de la creación, él existía. Digo, ya en posteriores ocasiones me gustaría algún día abordar el libro que habla precisamente sobre Eshu. Y precisamente Eshu es el orisha que, como él conoce todos los caminos, como él es el que tiene la libertad para ir y moverse hacia cualquier lugar del universo como él plazca, se dice que los orishas, cuando venían del reino espiritual al reino físico, se perdían en el camino, y entonces le pidieron a Eshu
que como él podía y moverse a todos lados y él conoce todos los lugares, entonces que él fuera la guía para traer a cada orisha desde el reino espiritual al reino material. Por eso se dice que cada orisha tiene un Eshu, ¿sí? En realidad, si nosotros fuéramos, o sea, quisiéramos ser súper estrictos en nuestras iniciaciones, cada uno de nuestros orishas debería tener un Eshu pequeño. Hay orishas que de por sí lo tienen, por ejemplo, Odudua pues trae un Eshu, ¿no? Trae dentro un Eshu. Y así de cada orisha vamos a ver que hay un pequeño Eshu que luego en la rama afrocubana luego decimos es que es su sirviente, ¿no? Por ejemplo, el de Oshun es Eshu Laboni, por ejemplo, ¿no? Que es un Eshu que vive en los ríos. Y luego dicen, no, es que Eshu Laboni es el secretario de Oshun. No es el secretario, no es su esclavo. Eshu Laboni es el Eshu que trajo a Oshun desde el reino espiritual hacia este plano material para que ella pudiera encarnarse y ella pudiera tener una vida humana y después de fallecer convertirse en orisha. Entonces, cada uno de nosotros, así como los orishas al bajar a este mundo bajaron con un Eshu, cada uno de nosotros también bajamos con un Eshu. Y tú dices, ¿pero dónde está? Bueno, es que lo tenemos aquí atrás, en la nuca. Ese Eshu personal, ese guardián personal que nos ha estado trayendo, ¿no? Desde que nos encarnamos, se llama Eshu Nipako. ¿Por qué se llama así? Porque Eshu Nipako significa Eshu de la nuca, ¿sí? El Eshu que está en la nuca. Entonces, precisamente este punto que en la rama nigeriana le llaman Ipako, hacer para nosotros en la rama afrocubana, nosotros lo concebimos como el hecho Nipako, ¿sí? Que van a ver aquí entonces por qué luego nosotros tenemos muchas atenciones a esta parte del cuerpo, sobre todo cuando son limpiezas, ¿no? Limpiezas como Sara Yeyes, que son limpiezas que se hacen con algún ave pequeña, o se pueden hacer con plantas, etcétera, o paraldos, que son obras un poco más fuertes, ¿no? Para despojar o exorcizar, sacar espíritus que estén junto a uno o brujerías. Entonces, siempre se toma muy en cuenta la parte de la nuca, o cuando una persona se está teniendo una posesión, está entrando en un trance, ¿no? Ya sea por alguno de sus muertos o alguno ajeno, y uno no quiere que en ese momento suceda, casi siempre soplamos aguardiente en ese punto, y desde la nuca hacia abajo. ¿Por qué? Porque precisamente es este punto, o sea, la importancia es de este punto. Ah, exacto, o cuando se hacen rogaciones de cabeza, pues también se le pregunta, ¿no? Se le pregunta al Ori, se le pregunta a Obatala, porque pues, es el creador del Ori, y se le pregunta después en la nuca a Eshu Nipako si él quiere o si da el permiso para que se haga la rogación de cabeza. Ahorita vamos a hablar un poco de esto y voy a completar un poco también con lo que nos dice Fatumbi. Pero bueno, entonces nos dice Fatumbi, ¿por qué en este punto vive un Eshu? Y dice, porque precisamente dice el cuello es lo que une a la cabeza con el espíritu. Todo lo que tenga que llegar de información, digo, si lo queremos ver como desde el sistema nervioso de nuestro cuerpo a la cabeza, tiene que pasar por esta parte, y al revés, de la cabeza hacia el cuerpo, pues tiene que pasar por esta parte, ¿no? De nuestro nuca, nuestro cuello. Y nos dice Fatumbi que precisamente la palabra Ipaco significa no decapites, ¿sí? O que hace referencia pues a esta cuestión de no perder la cabeza, no cortar la cabeza. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos dice Fatumbi que precisamente este punto es el que regula la relación entre nuestra parte intelectual, racional, con nuestra parte emocional. O sea, es lo que va a balancear o va a traer el equilibrio entre nuestra cabeza y nuestro corazón. Dentro de la cultura afrocubana, digo antes de seguir con el texto,
nosotros decimos que háganse de cuenta, digo, no es así como tal, se lo digo como luego a veces se explica, aunque no es así totalmente, pero han visto en las caricaturas que luego tenemos el diablito y el angelito, ¿no? Como siempre nos los dibujan. Bueno, se supone que el Ori siempre quiere hacer lo correcto y el Shunibako no es que quiera hacer lo incorrecto, pero quiere hacer lo que uno quiere, o sea, lo que uno desea. No siempre lo que deseamos es lo correcto, ¿verdad? Muchas veces actuamos porque deseamos algo, pero en realidad esta cosa que deseamos no es lo mejor, no es lo correcto, sin embargo lo queremos. Entonces, los Yoruba dicen que cuando uno hace lo correcto, uno tiene la cabeza en alto, ¿por qué? Porque orégano, ¿no? Entonces uno no baja la mirada, pero que cuando uno hace lo incorrecto, entonces uno agacha la cabeza y lo que se asoma es hecho un Ibaco como diciendo yo gané, ¿no? Entonces, un poco es esta idea, ¿no? Pero digo, esto es un poco desde la rama afrocubana y es más como un dicho, pero sin embargo sí hablan como que hay cierta contraposición o que más que cierta contraposición lo que hay que hacer es alinear lo que queremos, lo que deseamos, o sea, lo emocional, con lo que nos dice nuestro ori, con lo que nos dice nuestra conciencia. Por eso es de que en una rogación de cabeza se le pregunta a Eshun Ibako si él permite que se haga la rogación, no solo se le pregunta al ori, ¿no? O así debería ser, es lo correcto. Entonces, bien, entonces Eshun Ibako va a regular la mente y el corazón. Si no se alinean estos dos, lo que ocurre es que vamos a estar estancados, vamos a tener conflicto interno entre lo que deseo y lo que debería hacer o lo que mi conciencia me dicta. En ese sentido, entonces tenemos que alinear los dos. Y dice Fatumbi, cuando alineamos nuestra cabeza con nuestro corazón, entonces podemos acceder a estados de conciencia un poco más elevados. ¿Sí? Esa es la idea de todo esto. Y bueno, cuando nosotros entonces logramos esta cuestión de este balance, ya hay un flujo directo, ¿no? De emociones, pensamientos, y lo que nos dice aquí Fatumi nos explica lo siguiente, que el Ori recibe el Ashe, recibe la energía de un orisha, o sea, el ori de cada persona resuena o podríamos decir tiene mayor afinidad con el Ashe de un orisha o de otro. Por ejemplo, yo soy hijo de Obatalá, mi ori resuena o podríamos decir tiene mayor afinidad con, con un orisha que en este caso sería Obatalá. Sí, los hijos de Shango, pues su ori vibra, o pues, no quiero decir vibra, pero se asemeja más o tiene mayor compatibilidad con el H de Shango, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que precisamente cuando uno logra esta alineación, pues entonces aquella energía, aquel H que viene del orisha es más fácil que llegue a la cabeza y a todo nuestro ser, ¿no? Por eso es importante que ocurra esta alineación y hay personas, que es algo que vamos a ver que es importante, hay personas que a través de esta alineación logran entrar en posesión, en trances, ¿no? Que es algo que vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, bueno, cuando nosotros logramos entonces esta alineación y nuestro orisha, el H de nuestro orisha Lakbatori y de nuestros antepasados se alinea, etcétera, nos dice que entonces nosotros podemos acceder a estados elevados de conciencia. ¿Cuáles son estos? Pues, por ejemplo, se nos pueden manifestar por medio de visiones, ¿sí? Puede ser visiones en sueños, puede ser visiones que estoy como durmiendo, perdón, como soñando despierto y que de repente tuve una imagen, un flachazo de algo y me están avisando o estoy pudiendo prever algo. Otro de esos estados, por ejemplo, sería la posesión, ¿sí? La posesión ritual. Nosotros en el argot religioso afrocubano decimos que se monte la persona,
¿no? Que la persona sea posesionada, ya sea por un orisha o por sus antepasados muertos o su cuadro de espíritus de su cuadro espiritual. Y el otro modo de estado de conciencia un poco más elevado podría ser, por ejemplo, la intuición, intuiciones fuertes, corazonadas, cosas que te dicen, esto es así, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha ocurrido, ¿no? En ciertos momentos de mi vida, que ha sido muy importante y necesario, de repente me han dicho, esto pasó, y no es algo que tú digas, ay, como que se me ocurre, no. Te llega una certeza absoluta que las cosas, una claridad mental y una certeza absoluta que dices, esto es así, ocurrió de tal manera, pasó esto. Entonces, visiones, posesión y esta intuición fuerte son las tres manifestaciones que podemos encontrar de cuando estamos empezando a ampliar nuestra conciencia por tener una buena alineación, ¿sí? Entre nuestro Ori y nuestro EP, o sea, nuestro corazón y nuestra mente, nuestra conciencia. Y obviamente influidos por el H del Orisha, Alakpatori, ¿no? Bien, entonces el IPACO, entonces si nosotros queremos verlo como con referencia a Eshu, el IPACO viene a ser entonces el cruce, si hiciéramos un eje vertical que parte de nuestro cuerpo a la mitad y un eje que nos corte desde de un eje horizontal, desde nuestros hombros, entonces en esa cruz ahí es donde vamos a encontrar precisamente a IPACO, que nos dice Fatumbi que también se puede entender la palabra como no bloquees el acceso a la cabeza. Por eso dice no decapites, ¿no? O no bloquees el acceso a la cabeza, ¿no? Del leg B, del corazón, al ori o la cabeza. Y bien, precisamente este cruce de caminos nos dice Fatumbi que se le llama también Yangi, ¿sí? El Yangi que es el cruce de caminos. Y precisamente Eshu existe en este cruce, ¿sí? Eshu es que vive entonces en este cruce. Y bueno, también aquí lo que podemos ver respecto a Eshu es por qué es tan importante la cuestión que esté Eshu aquí. Porque nos dice Fatumbi que cuando llega el Ashe de nuestro Orisha, la Akbatori, las bendiciones, etcétera, y llegan a nuestra cabeza, nuestra conciencia lo registra, pero muchas veces si nosotros no tenemos nuestras emociones alineadas a ello, pues podemos simplemente que nuestras emociones nos impidan hacer lo necesario para poder recibir la bendición. Entonces, ¿cuál es el papel de Eshu Nipako? Pues dice Fatumbi que lo que hace Eshu en este cruce, en esta encrucijada de nuestro cuerpo, en la nuca, es traducir el lenguaje de los orishas a un lenguaje humano, ¿sí? Traducir esta voluntad para que podamos entonces nosotros entender y decir, esto es lo que tengo que hacer, ¿no? Y dice que esto se logra también conectándose con el Iponri, es algo que vamos a ver en siguientes capítulos, muy interesante esta cuestión del Iponri, porque tiene que ver precisamente con la conexión con nuestros antepasados, con nuestros muertos. Recordemos que en el capítulo anterior nos decía Fatumbi que cuando hablaba de P, del corazón, nos decía es que muchas veces tenemos emociones que son mías, pero muchas veces cargo emociones de mis antepasados, de mis espíritus. En la rama afrocubana luego decimos, es que tenemos espíritus de nuestro alrededor que nos pueden influenciar, o por ejemplo, cuando hay algún tipo de brujería, algún tipo de enviación, o sea, que te envían algún espíritu pues, para hacerte un daño, etcétera, los espíritus te pueden susurrar al oído, te pueden meter ideas, te pueden causar ciertas emociones que no son necesariamente tuyas, o que tal vez tienes, pero las magnifican y las manipulan pues para que tú hagas ciertos errores, ¿no? De que, no sé, por ejemplo, estoy bien con mi esposa y de repente me mandan un espíritu para separarnos, una brujería para separarnos, y entonces el espíritu que envían lo que hace es
ponerme de malas, ponerla de malas, y entonces para que nos peleemos, y entonces de cosas muy tontas, cosas que no merecían tener una pelea, entonces de repente explota. O en mi trabajo, que me mandan un espíritu para que, no sé, me vaya mal en mi trabajo. Entonces llego a mi trabajo, y cualquier cosita del trabajo me empieza a parecer muy irritante, ¿sí? Me irrita todo, todo me enoja, y entonces empiezo a pelear, empiezo a discutir, y muy posiblemente pues sea por alguna cuestión que tiene uno ahí, si en una consulta pues se determina que te hicieron brujería para, por ejemplo, para quitarte un trabajo, para hacer que te vaya mal, etcétera. Entonces puede ocurrir. Entonces, como pueden ver, sí hay una influencia de los espíritus sobre nosotros, y entonces precisamente la claridad de las emociones que nos decía Fatumi en el capítulo anterior es necesaria para poder distinguir las emociones que nos quiere transmitir un espíritu respecto a las emociones que sí son realmente mías. Y en ese sentido, Eshu entonces lo que nos va a ayudar es a traducir todas esas bendiciones que nos puede enviar nuestro Risharak Bathory, traducirlas a emociones que nos permitan pues también guiarnos de la manera correcta. Y esto también entonces tiene que ver con el Iponri, con este punto que se une con los antepasados. Ahora, precisamente la idea es aprender a vivir en armonía con todas estas fuerzas, pues para poder guiar de mejor manera pues toda nuestra vida, ¿no? Ahora, nos dice Fatumbi que los deseos personales no necesariamente son lo que los orishas nos quieren compartir, ¿no? Lo que los orishas nos quieren dar, ¿no? Muchas veces uno desea cosas que precisamente nuestros orishas nos dirían, esto no es para ti, esto no te va a hacer bien, y mejor apártate, ¿no? Entonces, ese capítulo es muy cortito. Entonces, bueno, aquí Fatumbi ya nos habla del ejercicio. Ya ven que casi todos los capítulos nos da un ejercicio y un ritual. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Bueno, el ejercicio que aquí nos propone él es bailar, ¿sí? Para Fatumbi dice que en No de Remo, cuando los mayores quieren ver cómo está una persona durante los festivales, observan cómo baila, dependiendo cómo es su movimiento corporal, cómo es su desenvolvimiento. No significa si bailas bien o mal, sino más que nada pues no sé, ha de haber ahí algunos signos, cosas que puedan ver, ¿no? Digo, esto no se practica en la rama afrocubana, pero bueno, dice que a través de la danza ellos pueden observar y diagnosticar cuando una persona ya está lista para tomar una iniciación, o cuando la necesita, o ver qué tanto ya ha compenetrado después de una ceremonia de iniciación, qué tanto ha cambiado esa persona, ¿no? Este, y bueno, obviamente no es cualquier danza, ¿no? Cualquier baile, no es nada más que te pongas a bailar cualquier cosa. Obviamente es música sagrada, tocada con instrumentos sagrados, etcétera, ¿no? No es así cualquier cosa. Lo que nos dice Fatumbi es que cuando uno está en estos toques de tambor, que ese es el instrumento sagrado, y que se le está cantando al Orisha, al Akbatori, que tienes tú en la cabeza, o del cual tú eres hijo, ¿no? Dice que lo que ocurre es de que el Ashe entra en uno y causa un efecto disruptivo, ¿no? Que corta o rompe o derrumba barreras que no permiten que nos limpiemos del IB, o sea, de lo negativo. Acuérdense que el IB era aquellas ataduras que no te dejan como salir, ¿no? A una vida mejor, una vida nueva. Entonces, lo que nos propone aquí Fatumbi, pues es practicar muchas danzas, ¿no? Digo, sabemos que en casi todas las culturas indígenas del mundo las danzas son sagradas, y las danzas son importantes, y precisamente tienen también un papel depurativo. También en la rama afrocubana, cada vez que hay un toque de tambor y todo, te dicen pasa y baila al tambor. Obviamente los que no están coronados con su Richard Bathory no pueden pasar mero mero al frente del tambor ni saludarlo, solo están de frente, perdón, solo están a una distancia bailando atrás, pero sin embargo se les dice baila. ¿Por qué? Porque ahí depuran. Y bueno, en cuanto al ritual, nos dice Fatumbi que existe un Nekbe, o sea, un corazón
de Egun o de Gungun, o sea, de nuestros antepasados. Y nos dice que precisamente lo que se busca con esto, con tratar de entender o unificar nuestras emociones, nuestro corazón al de nuestros antepasados, lo que se busca es alinearse con nuestros ancestros para hacer esto que yo les comentaba, distinguir las emociones personales, que sí son mías, producto de mí mismo, pues, que las emociones legadas de nuestros ancestros. Y bueno, dice que, por ejemplo, los medium, cuando, por ejemplo, no tienen control de esas capacidades, lo que les ocurre pues es de que luego de repente tienen vivencias muy difíciles, vivencias muy duras, y entonces lo que les ocurre es que de repente, por ejemplo, pueden tener pérdidas de memoria, o sea, lapsos de tiempo que de repente yo no supe qué pasó, de repente yo ya estaba aquí, etcétera, ¿no? Cosas de este tipo, o que pueden como no tener respuestas a varias situaciones, ¿no? Y entonces nos dice que los medium pues precisamente deben tener control, las personas que tienen estas cualidades deben tener control de estas cualidades, pues para no estar ahí, ¿no? Perdiéndose. Y para ello nos propone otra vez hacer un altar para nuestros antepasados, y en este altar orar y rezarle a nuestros antepasados para tratar de alinearnos con ellos y poder entender o poder sanar también relaciones emocionales, ¿no? Que traemos arrastrando de vía generacional. Y bueno, dice algo que es muy interesante, a mí me gustó mucho, que dice que la comunicación con nuestros antepasados es un derecho de nacimiento. ¿Sí? La comunicación con todos aquellos que nos precedieron, con mi cadena de sangre, con aquellos de los que yo vengo, esa comunicación es un derecho que yo tengo por el solo hecho de haber nacido. Hay una película que siempre la recomiendo mucho. Estoy pensando en la manera de poder ver si se puede transmitir. Una vez lo intenté y Facebook me vetó el video, ¿no? Porque enseguida te detectan las imágenes y el audio, entonces lo cortan, ¿no? Si alguien tiene conocimiento de cómo poner una película y transmitirla, estaría padrísimo, ¿no? Pero bueno, hay una película de Steven Spielberg que se llama Amistad. En esa película, así muy rápido, trata de unos náufragos, bueno, unas personas que son secuestradas, ¿no? En África, y son llevadas como en calidad de esclavos por portugueses. Este es un caso real, ¿sí? Está basado en un caso real. Se rebelan, ¿no? Los africanos se rebelan, matan a casi toda la tripulación, y como ellos no sabían pues manejar el barco, dejan vivo a, me parece, dos, tres personas, y les dicen pues que los lleven de vuelta a su casa. Y estos personas, en lugar de llevarlos de vuelta a la casa, pues decían, pues vamos a llegar a América, a cualquier lugar, y pues ahí que los detengan. Llegan, se los encuentra un barco de Estados Unidos, y entonces cuando ven pues que hicieron una masacre y todo, los detienen a todas las personas, ¿no? A todos los africanos, pero en Estados Unidos era ilegal la venta de esclavos, y de hecho eran esclavistas que eran de contrabando, ¿no? Portugueses esclavistas, ¿no? Y entonces lo que ocurre en esta película es de que hay un juicio en el que ellos empiezan a contar cómo fue que los secuestraron, cómo fue el viaje. Vale mucho la pena ver, por ejemplo, una escena muy interesante, ¿no? Bueno, muy triste, de una mujer que la capturan embarazada, tiene a su hijo en el barco, etcétera. No quiero pues ahí echarles el spoiler, pero tiene escenas muy impactantes, pero realmente pues nos hablan un poquito, o sea, de hecho muy suavizado, ¿no? De todo el horror que vivieron todas estas personas que trajeron esclavizadas, ¿no? Desde África. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque en el juicio uno de ellos aprende a hablar inglés, ¿sí? Sale Anthony Hopkins por ahí, que es el abogado que los defiende,
y en una parte, ya casi al final de la película, le dice, ya van a tener el momento más importante del juicio, y entonces él le dice, Anthony Hopkins le dice a esta persona, pues mira, pídele tú a quien, en quien tú creas, en Dios o en quien tú creas, pídele que te ayude, porque mañana va a ser el día más importante. Y entonces este señor le dice, el africano, le dice, pues le voy a pedir a mis ancestros, dice que vengan y me ayuden y triunfaremos, pero se lo dice muy seguro. Y Anthony Hopkins le pregunta, ¿y cómo estás tan seguro que tus ancestros van a venir a ayudarte? Y él dice una frase sumamente importante, dice, estoy seguro que ellos van a venir, dice, porque la única razón de su existencia hasta el día de hoy soy yo, porque de todo su linaje culmina en mí. Yo soy el punto mayor de su linaje. Entonces, dice, toda la razón por las que ellos han existido soy yo. Entonces, vean qué interesante esto, ¿no? Que nos dice Fatumbi, que precisamente entonces esa cuestión de nuestros antepasados es un derecho por nacimiento. Ok, nos levantaron la mano. Algo que quisiera rescatar del ejercicio, que bueno, no sé si vas a mencionar a continuación, pero sería esta cuestión del altar de los ancestros, que por ahí de repente en consultas nos avisan de que pon tu bóveda espiritual para que mantengas a tus ancestros pues con luz y todo esto, y que muchas veces lo vamos retrasando por una u otra situación. Vale la pena confirmar que efectivamente es una necesidad espiritual que tenemos que tener al día, ¿no? Y aquí nos da una forma muy sencilla de ponerla, ¿no? Una mesa, un mantel blanco, una vela y un vaso con agua. Y aquí la cuestión no solo es ponerla, porque luego también he visto bóvedas espirituales que están como abandonadas, ¿no? También mucho es como platicar con tus ancestros, rezar, hacer la conexión, ¿no? Y por ejemplo nos dice, incluso ponte como reto hablar con ellos una vez a la semana, una vez cada tanto tiempo, para que tú también vayas fortaleciendo, sobre todo por ahí si hay habilidades mediáticas, pues que tú también vayas fortaleciendo tu capacidad de conectarte con ellos, de entenderles cuando te guíen, de pedirles consejos, de que para ellos también sea más sencillo acercarse a ti, porque hay veces que tenemos líneas de antepasados que ya hemos olvidado por las mismas religiones que de repente nos dicen que el muerto ya nada sabe y que están muy necesitados de luz, muy necesitados de energía, ¿no? Entonces vale la pena, creo yo, rescatar del ejercicio de este capítulo esa parte espiritual, que de repente no podemos poner bóveda completa, bueno, a lo mejor esa forma, ¿no? Muy práctica. Claro, claro, gracias. Sí, precisamente, bueno, aquí lo que Fatumi nos va a decir es eso, de que para los Yoruba dicen que el que no conoce a sus ancestros no sabe con quién se relaciona ni a dónde va. Sí, tan fácil como eso. De hecho, nos dice que para ellos es importante por lo menos conocer 7 generaciones atrás. Digo, yo por lo mucho sé los nombres de mis tatarabuelos y ya, ¿no? Y no tengo, y dice él, no solo saber el nombre, sino saber su historia, qué hacían, ¿no? En qué se desempeñaban. Y precisamente nos dice que porque esa comunicación se puede dar por medio de sueños, por medio de este altar de antepasados que ahorita se los explico rapidísimo. Y bueno, nos dice que allá en Nigeria tienen un festival, el festival de Gungun, tienen varios a lo largo del año. Y precisamente, pues la idea es de que estos antepasados pues tengan una representación, ¿no? Dentro de estos altares. ¿Cómo es el altar? Como comentaba la Olorisa, ahorita, ¿no? Que nos estaba comentando, es una mesa con mantel blanco, un vaso con agua, se pueden poner fotos o imágenes de nuestros antepasados o imágenes alusivas a lo que hacían. Por ejemplo, mi abuelo
fue ferrocarrilero, pues si en algún día me aparece en una misa espiritual, oye, tu abuelo quiere que lo atiendas, pues tal vez le pongo su trenecito, ¿no? Porque él fue mecánico en trenes. Tengo un abuelo mi bisabuelo, por ejemplo, fue comerciante con Jamaica, ¿no? Con flor de Jamaica. Pues bueno, entonces ponerle de vez en cuando en la bóveda su agüita de Jamaica, ¿no? Su té de Jamaica o una agüita, etcétera. Entonces, este tipo de cosas. Y lo que nos dice Fatumbi, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues más que nada, lo primero dice un primer compromiso, que sería usarlo constantemente para orar y para meditar. La manera de hacerlo es muy sencilla, de hecho lo vimos en el primer capítulo, de todas maneras lo vuelvo a comentar. Es una vez que, digo, si no se tiene una bóveda espiritual montada, solo la mesa con el mantel, el vaso de agua, se prende la luz, se ora, ustedes pueden orar lo que quieran, porque también nos dice Fatumbi, puede ser de que tengan antepasados que tuvieron diversidad religiosa, que hayan sido, no sé, del Islam, que hayan sido judíos, que hayan sido, no sé, de cualquier otra religión, y entonces ponerle también cosas de sus religiones, ¿no? A cada uno de ellos, orarles cosas que ellos hayan rezado en vida, ¿no? Que les haya interesado a ellos en vida. Y bueno, nos recomienda Fatumbi que después de orarles, después de pedirles, de meditar, de tratar de pedir esta conexión con ellos, nos dice, nos recomienda no usar la bóveda o no usar estos altares solo cuando tengamos problemas. O sea, no usarlo de que, ay, me pasó algo, ahora tengo que atender. No, sino lo que nos dice es que hacerlo constantemente es lo que va a lograr la comunicación. Y cuando tengamos un problema, nuestros espíritus no van a estar débiles. Cuando necesitemos sus fortalezas, van a estar ellos bien presentes, ¿no? Porque los estamos trayendo, ¿no? También, bueno, nos dice que conviene que cuando se vaya afinando estas capacidades de medium, dice poder tratar de visualizar e identificar las cualidades que tienen cada uno de nuestros antepasados para llamarlos en los momentos oportunos. Si yo tuve un antepasado que era abogado y tengo un problema legal, pues ven aquí, ayúdame, ¿no? Yo tuve un antepasado médico y tengo un problema de salud, ayúdame, etcétera, ¿no? O sea, cosas de este tipo. Y bueno, nos dice que al finalizar, decir Modu P Ori Egun Ashe. Modu P Ori Egun Ashe, que significa doy gracias por la sabiduría a mis ancestros. ¿Sí? Entonces, es un poco de lo que nos habla en ese capítulo de Ipaco. No sé si haya alguna duda antes de ir al siguiente capítulo o algo más que se quiera comentar. ¿No? Pues bueno, continuamos. El siguiente capítulo trata sobre un concepto que se conoce con el nombre de Ile, sí, o sea, casa. Sí, o que también se puede traducir como el concepto de familia extensa o familia extendida. Que bueno, recordemos que sobre todo en la antropología, en la sociología, se utiliza mucho este concepto, ¿no? Para hablar de situaciones en las cuales la familia no solo se compone de la inmediata, ¿no? Esposa e hijos, ¿no? Sino que se compone de padres, tíos, primos, incluso en los ámbitos rurales, hasta los vecinos y la comunidad misma viene a ser una especie de familia, ¿no? Entonces, bueno, aquí habla en ese sentido. Y bueno, nos dice que precisamente que nosotros lo que venimos a buscar aquí en vida es lo que él llama el Iguapele, ¿no? El Iguapele es lo que venimos a buscar, que la palabra Iguapele normalmente se traduce como el buen carácter. Podríamos decir que Iguapele es algo así como el concepto de la felicidad. O sea, que donde quiera que estoy, donde lo que sea que hago, estoy tranquilo, estoy feliz, estoy pleno, no tengo problemas, ¿no? O sea, estoy tranquilo, ¿no? Y bueno, pero nos dice él que Iguapele viene de las palabras Igua, Ope y Le,
que significaría vengo a saludar a la tierra, ¿no? Es un poco, o una comunicación con la tierra, ¿no? Es un poco de lo que habla aquí. Y bueno, nos dice que no hay que estar dando las opiniones, sino aprender o saber de las cosas. Entonces, lo que va a hacer en este capítulo es más que nada darnos un relato de vivencias que él tuvo en las comunidades, ¿no? En la comunidad de Remo donde estuvo, explicándonos cómo funciona la comunidad tradicional y las funciones que tienen a través pues de la religión, ¿no? Y en la vida diaria. Recordemos que pues, en Ifá no hay monasterios, o sea, no es así como no sé, en el budismo, que te apartas de tu vida diaria, de tu vida, podemos decir, tu vida normal, tu vida cotidiana. Realmente uno vive la religión dentro de esta vida, ¿no? Dentro de la vida cotidiana. Entonces, en ese sentido, nos va a hablar un poco de cómo se entiende esta idea de familia extensa. Que cabe resaltar que en la rama afrocubana nosotros le llamábamos ile a la congregación religiosa. O sea, la congregación religiosa en realidad debería ser entendida como una familia extensa. Eh, y bueno, dentro de la rama nigeriana ellos le llaman Ekbe, ¿no? Que ya también se los había comentado, que Ekbe significa corazón, ¿no? O sea, como las personas con las que compartes el mismo corazón, aquí tenemos un poco más la idea de una familia extensa. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, nos dice aquí Fatumbi que dentro de el ILE, dentro de esta familia extensa, cada persona va a tener sus tareas espirituales, pero también sus responsabilidades o tareas diarias, ¿no? O responsabilidades con la comunidad. Siempre van a estar acompañadas, ¿no? O sea, siempre van a venir juntas. Eh, nos dice él, siempre son santificadas las actividades cotidianas, siempre van a tratar de ser santificadas, ¿no? Por ejemplo, nos dice un niño pequeño, no sé, unos 6 años, dice, puede ser que su tarea sea barrer todos los días la puerta de la casa. Y si mientras está barriendo, le canta a Eshu, ¿no? Porque Eshu pues, vive en la puerta de la casa, entonces se barre la puerta de la casa mientras el niño le canta a Eshu. ¿Para qué? Para traer las bendiciones y que se aleje todo lo negativo. O, por ejemplo, nos dice de personas que se dedican, por ejemplo, a cortar madera, los leñadores, y que estos, por ejemplo, se inician en el culto a Shango y además le van cantando a Shango cuando lo hacen, o los que se dedican a cosas de hacer textiles, etcétera, pues le cantan a Oshun, y así, ¿no? O sea, en cada una de las actividades van a estar ellos iniciados en el culto de un orisha, y además dentro de su actividad cotidiana normal van a estar también pues rezándole o cantándole a ese orisha, ¿no? Por ejemplo, los herreros, pues a Ogún, los cazadores a Ochosi, etcétera, ¿no? Y así es como santifican entonces las tareas y responsabilidades diarias. Y nos dice una frase que es muy interesante, que dice que Ifá ile agoni le hará, que significa que Ifá es una escuela de misterios y la escuela es una familia. ¿Sí? Entonces viene complementado, ¿no? Totalmente unido la idea del aprendizaje con la de familia, porque nos dice Fatumbi, una persona de mayor edad que tú tiene responsabilidad de enseñarte a ti, pero a él una persona mayor le tiene que enseñar y a otra persona mayor le tiene que enseñar. O sea, es una escalera en la cual por edades lo que tú vas aprendiendo se lo vas compartiendo al que está abajo en edad, ¿sí? En medida de las posibilidades, para que cuando esa persona tenga tu edad sepa lo que tú sabes.
y no solo de saberlo cognitivamente, sino también de saber hacer cosas. Y así se va una cadena de relevo generacional, ¿sí? Sin la cual pues obviamente todas estas prácticas se hubieran perdido. Y bueno, nos dice que los ritos de pasaje que se practican, por ejemplo, en los de remo, precisamente estos rituales ayudan o tienen doble función. Por un lado te preparan para tener nuevos roles sociales y por otro lado también te preparan precisamente en funciones rituales. Y nos dice que estos ritos realmente lo que ayudan es a realizar un cambio de percepción, ¿sí? O sea, la persona que pasa estos ritos de pasaje, que los vive, realmente empieza a tener, este ritual tiene la función de cambiar su percepción, de cambiar su idea o su imagen del mundo y de las cosas como eran, ¿no? Y bueno, se echa ahí todo un relato un poco largo de lo importante que es ser abuelo en estas comunidades, ¿no? De que, por ejemplo, él cuando llegó la primera vez, pues que lo trataban de una manera y que en sus sucesivos viajes, cuando supieron que él fuera abuelo, que él ya había tenido un nieto, entonces lo empezaron a tratar diferente. Y dice él, en cuanto a enseñanza IFA, me trataban igual, en el grado que yo iba, pero en cosas cotidianas como ir y, por ejemplo, a la hora de la comida, o ir a una tienda, o etcétera, me daban prioridad, ¿no? Sobre otras personas más jóvenes. ¿Por qué? Porque en esas comunidades a los mayores les tienen más reverencia, ¿no? Les tienen más respeto y tienen como que ciertas jerarquías, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos dice que los araguas, ¿no? Que son los jefes de la ciudad, los chiefs, ¿no? Que luego se llaman, pues precisamente se considera que son ya personas que ya son mayores, que ya tienen cierta preparación y que pues de alguna manera ya han pasado por la mayoría de todos estos rituales y que además pues han sido preparados y elegidos por sus comunidades. Y bueno, nos habla luego Fatumbi de los ritos de paso que se viven a través de esta familia extensa y la función que tienen, tanto social como ritual. Entonces, por ejemplo, nos habla de el primer ritual de paso, que es un ritual que yo les comenté la otra vez, que se llama Esentaye. El Esentaye es el nombre que se le da a una ceremonia que significa algo así como poner nuestro pie en la tierra o nuestros pasos en la tierra, o dar nuestros pasos en la tierra. Y en esa ceremonia es importante porque en esta ceremonia se determina el nombre, ¿sí? Se determina el nombre que va a tener este nuevo bebé. ¿Por qué es importante esa cuestión del nombre? O sea, incluso se determina por medio de hacer una tefa, que es el método más importante que se utiliza en IFA para sacar odus o signos de IFA. Se determina así el nombre. ¿Por qué? Porque el nombre para ellos tiene que ir en concordancia con la naturaleza de la persona, con las cualidades que ya trae, o sea, de nacimiento, y con lo que tiene que desarrollar en la vida. Y entonces su nombre de alguna manera va a hablar de las obligaciones espirituales y la educación que va a tener que recibir esta persona, este bebé, a lo largo de la vida para poder completar su destino, para poder vivir bien, etcétera, ¿no? Entonces, el nombre va en relación a ello, ¿no? O sea, para los Yoruba el nombre es bien importante. De hecho, por ejemplo, en cuanto a esa cuestión de los abicus, ¿no? De estos niños que mueren antes de tiempo, cuando un niño a través de IFA, a través de ceremonias, logran hacer que no fallezca de bebé, o sea, que no fallezca de niño, y ya como que se ve que ya pasó el peligro de que se muera antes de tiempo, a estas personas hay nombres en las comunidades yorubas, hay personas que tienen nombres de abicú. Esos nombres casi siempre son algo así, o sea, tienen significados como yo no me voy, o yo no me muero antes, o a mí fa me salva, o cosas por el estilo, ¿no? O sea, son nombres que ya los marcan,
¿no? Por eso en nuestra religión son importantísimos los nombres. Cuando tú coronas tu santo, ¿no? Cuando haces tu Yoko Osha, se te da un nombre, que se va a ser tu nombre como santero, como santera, como oloriza, ¿sí? Eh, y este nombre es importantísimo porque de alguna manera te va a marcar a ti quién eres y no solo eso, sino que va a determinar cuál de los espíritus que acompaña a tu Orisha Lagbatori es el que está contigo. Por ejemplo, yo que soy hijo de Obatalá, tengo un nombre de Orisha que es Oban Lache, ¿no? El rey de infinita belleza. Entonces, o de infinita gracia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que hay un espíritu que se llamó Banlashe, que es el que está conmigo, es un espíritu descendiente de Obatala y es el que está conmigo, ¿no? Y así con cada persona. Entonces es muy importante que los nombres que les pongan en sus iniciaciones sean nombres dignos, que sean bonitos, que sean nombres que hablen un poco de lo que les hablaron a ustedes en su Itá, ¿sí? Para que les vaya bien, ¿no? Entonces, bueno, en el detalle se determina el nombre, se determina la función social y religiosa que va a tener y lo que yo comentaba la otra vez, se les da a probar alimentos, los alimentos que son las materias primas de la cocina yoruba tradicional, les dan a probar al bebé para que él se acostumbre y sepa qué alimentos va a probar a lo largo de la vida, para que nunca le falte el alimento, siempre lo desee, siempre lo quiera y esté bien. Eh, bueno, nos dice que cuando se empieza a hacer el Sentaye, lo primero que se hace es rezar algún rezo del Odu Baba e Yogbemeyi, ¿sí? El Odu mayor de Ifá, porque dice que con este rezo lo que se hace es invocar al mayor potencial que pueda tener ese niño o esa niña y es todo su linaje, ¿sí? Llamar a todo su linaje que se haga presente. Después de esto, cuando un niño va creciendo, el segundo rito de paso van a ser las celebraciones de Gungun. Las celebraciones de Gungun son celebraciones a los antepasados. Normalmente hay personas que tienen la facultad de entrar en trance, que se visten de muchos colores. Pueden buscarlos en internet como Gelede, así como con G de gato, Gelede. Pueden buscar imágenes de los Gelede y van a ver que son personas con ropas de muchos colores, ¿no? Unos usan máscaras, etcétera, ¿no? O también les llaman Igungun y bueno, entran en trance bailando precisamente. Y la idea de que participen desde niños en estas celebraciones es que los muertos les hablen, o sea, esta persona ya posicionada le hable a las personas, les den consejos para saber cómo está la comunidad, qué hay que hacer en la comunidad, cómo debe estar la familia, etcétera. Y pues más que nada consejos para saber cómo cada quien puede lograr o encontrar su iguapele, ¿no? O sea, su buen carácter. Nos dice que después viene otro rito de paso que tiene que ver con la adultez, ¿no? Estos ritos de paso pues se dan en la pubertad, ¿no? Eso se da en muchos pueblos. Y precisamente nos dice que, por ejemplo, para los hombres se dan estos ritos con muestras extremas de valor. Sí, no nos explica cuáles son, solo nos dice que son ceremonias en las cuales ellos tienen que demostrar al extremo su valor, pero al mismo tiempo de que les están diciendo tú vas a tener que ser un hombre muy valiente, muy aguerrido, sin embargo, al mismo tiempo nos dice que en estas ceremonias también se les crean límites a través de los que no deben pasar. O sea, que aunque sí, tú eres muy valiente, tú eres muy fuerte, tú eres muy ágil, pero no puedes pasar cierto límite, no puedes ser violento, no puedes traspasar ciertas barreras, ¿no? Porque si no te puedes volver entonces alguien violento hacia las demás, hacia la comunidad, hacia tu familia. Entonces parte de la finalidad de estos rituales también es ponerle límites.
¿no? A la agresividad, ¿no? Y a la violencia. Eh, y bueno, nos dice que muchas veces en estos ritos la idea es desconectar o que la persona, ¿no? Que ya está en este momento de su vida se vaya desconectando de sus padres, se vaya adentrando a un oficio, o sea, se va dando simultáneamente esto, ¿no? Yo ya no dependo de mis padres, pero al mismo tiempo yo voy ya adentrándome en ya de manera seria en un oficio que obviamente se determinó desde el Sentaye, eh, y que bueno, y que cuando la persona se adentra en este oficio, comenzar a practicar el oficio también implica una iniciación de manera espiritual. Por ejemplo, si eres herrero, pues seguramente es porque tu familia viene del linaje de Ogún y entonces tú vas a tener tu iniciación en Ogún, por ejemplo. ¿No? O lo que comentaba, los que cortan madera con Shango, los que hacen textiles con Shun, por ejemplo, los que son campesinos se iniciarían en Orisha Oko, que es el orisha de la agricultura, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque viene acompañado el trabajo social, con el trabajo común y corriente, ¿no? Cotidiano, con el quehacer espiritual, ¿no? Con una disciplina espiritual. Y bueno, nos dice Fatumbi que cuando hay personas que tienen un camino más religioso, nos dice que precisamente nosotros en la rama afrocubana o la diáspora, nosotros cuando nos iniciamos, pues casi siempre nos entregan varios orishas, ¿no? O Batalá, Oshun, Yemayá, Shango, Eleguá y algunos otros, ¿no? Depende de cuál orisha pero casi siempre son esos los que se entregan, más algunos otros. Pero nos dice que la iniciación de orisha tradicional, pues que en realidad estas iniciaciones son individuales, o sea, tú solo recibes un orisha y punto, o sea, el orisha en el cual te inicias. Y que precisamente uno se inicia en el orisha que rige a tu comunidad o a que rige tu linaje. O sea, si en tu casa, tu familia son y viene de un linaje de Obatalá, tú eres hijo de Obatalá. O sea, no se pregunta. Eso es algo que nosotros sí lo hacemos en la rama afrocubana. ¿Por qué? Porque las personas que trajeron de Nigeria esclavizadas, realmente pues ellos o sí sabían su linaje, pero después tuvieron aquí hijos con personas de otros linajes, entonces, ¿de qué linaje son? O personas que no eran propiamente yorubas y que se fueron poco a poco eh, iniciando, pues qué linaje tienen. Entonces se tenía que determinar, por eso es que en la mano de Orula se determina el Orisha Lakbatori, que es algo que no ocurre en el IFA tradicional, porque ellos ya saben que realmente ya saben su linaje, ¿sí? Digo, es que si alguien de IFA tradicional empieza a determinar aquí orishas alakbatoris, en realidad están mezclando cosas tradicionales con cosas afrocubanas, entonces ya no son tradicionales, ¿no? Porque ya están mezclando cosas, ¿no? Entonces, bueno. Fatumbi nos hace así como una especie como de idea como de muñecas matrioshka, de estas muñecas rusas que van una dentro de otras, y nos dice que el universo, la idea que ellos tienen de universo es algo así. Está el Inmolé, que es la casa de las estrellas, ¿no? Que es lo más grande. Luego está el Irumolé, que es la barba de la casa de la luz. Los Igbamole, calabaza de la casa de la luz, o que son los planetas, se llama. Después está el Orisha Orile, que es el espíritu de toda una nación. O sea, ellos consideran que los países de manera completa tienen un espíritu. El Orisha Ilu, que es el espíritu de una comunidad. Después está el Orisha Idile, que es el Orisha que rige a toda una familia. Y también, y por último, está el Orisha Ori, o sea, el que rige a cada persona de manera individual, ¿no? O sea, es un poco
como esta idea de universo que tiene Fatumbi, ¿no? De cómo se organiza. Y nos dice entonces, bueno, que precisamente los elementos de la naturaleza y las invocaciones espirituales, que estas invocaciones son los orikis, pues, son una especie de rezos. No me gusta decir que son mantras porque no tienen exactamente la función de los mantras, pero más o menos se parecen. O sea, son entre invocaciones, encantamientos y mantras, si lo quieren ver así, ¿no? Entonces, bueno, los orikis y los iyo, que son las danzas, tanto las invocaciones como las danzas, dice que pueden hacer que las personas entren en trances, ¿no? Que entren en la posesión. Nos dice Fatumbi que la posesión en Yoruba se llama Ini, ¿sí? Ini. Y entonces nos dice que la persona que puede es poseída, o sea, el medium, en Yoruba se llama Gun, o como llamamos nosotros en la rama afrocubana, Elegun. Elegun es pie de muerto, ¿no? Algo así, o sea, o lo que pisa el muerto, o sea, la persona, ¿no? Entonces, bien, nos dice que hay personas que cuando a través de los orikis, a través del iyo, que son las danzas, pueden entrar en trance, pueden entrar en posesión, y que entonces dice que el papel de los medium dentro de las comunidades yorubas son muy importantes, y nos dice que en Occidente el papel de los medium ha sido muy denostado, ¿no? Como que ha sido echado de menos. O sea, alguien se empieza a tener cualidades de medium y lo primero es decir que está loco, o quererlo llevar a un exorcismo, o pues digo, lo peor es que esa cuestión como del comercio, ¿no? De ponerse a adivinar futuros, cosas por el estilo, ¿no? Pero nos dice Fatumbi, en las comunidades Yoruba, precisamente los mediums son personas muy importantes, que tienen una función social importante dentro del ILE. Y nos dice, ¿cómo se prepara una persona que tiene esta cualidad de medium? Sobre todo aquí se refiere más a personas que pueden ser poseídas, que pueden ser montadas, como nosotros decimos, por un orisha. Sí, bueno, nos dice que obviamente para tener esta posesión por parte de un orisha, pues tú debes tener coronado este orisha, ¿no? Entonces, si no lo tienes coronado, no tienes la ceremonia de iniciación, pues es muy extraño, muy raro que ocurra. Y bueno, yo desconfiaría, de hecho, si a alguien le ocurre eso. Pero bueno, la preparación para que ocurra esta posesión nos dice, en primer lugar, hay ayuno. Sí, la persona que va a tener esta ceremonia debe tener un ayuno. Le deben estar lavando durante los días anteriores de preparación para la ceremonia. Le lavan la cabeza con hierbas, con omieros, que nosotros llamamos, con hierbas que son de ese orisha. ¿Sí? Cada orisha tiene determinadas hierbas. Entonces le lavan la cabeza con hierbas de su orisha, Lakbatori, y le dan de comer alimentos que normalmente son tabú, pero que son alimentos del orisha. Por ejemplo, yo que soy hijo de Obatala, los hijos de Obatala tenemos tabú no comer guanábana, porque es la fruta que más le gusta a Obatala. Bueno, alguien que va a tener esta preparación para el ritual de ser posesionado por Obatala, ser montado por Obatala, ¿qué es lo que debe hacer? Debe tener ayuno y solo comer las cosas que son propias del orisha. La leche de cabra, por ejemplo, cosas con manteca de cacao, alimentos blancos y sobre todo pues la guanábana. Por ejemplo, para Shango su fruta favorita es el mamey, los hijos de Shango no deberían comer mamey. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que comer el mamey sería parte de su preparación. O sea, un ayuno y solo comer las cosas específicas del orisha que se está que se va a tratar de invocar. Y bueno, aquí nos explica algo que no se encuentra tan fácilmente, que son sobre niveles de posesión.
¿sí? Que pueden tener los medium. Nos dice que, por ejemplo, hay un nivel de posesión que se llama Oyurán. El Oyurán significa la palabra, significa abrir los ojos al linaje ancestral. Oyu es ojo, ¿sí? En Yoruba. Entonces, Oyurán tiene que ver con abrir los ojos para ver a tus antepasados, ¿no? Y nos dice que este nivel de posesión es el que permite a los medium tener la capacidad para que ese espíritu que lo está poseyendo pueda hablar. O sea, una persona que está bien montada, bien posesionada, si lo quieren ver así, eh, o sea, que logra el oyurán es cuando te empieza a hablar el muerto o el orisha te empieza a hablar. Por ejemplo, en la cuestión ritual, para que una persona que tiene un orisha lakbatori pueda hablar su orisha cuando lo posesiona, tiene que pasar una ceremonia en la que se le da en la lengua se le hace una ceremonia para que pueda hablar. No es de que nada más de repente me posicionó y ya empezó a hablarle a toda la gente, no, no es así, sino que hay una ceremonia previa que hay que hacerle la primera vez, que ya se determina que está realmente posesionada la persona para que el orisha pueda hablar a través de la persona. Y bueno, nos dice Fatumbi que esta posesión, el oyurán, es un oráculo de la familia, ¿sí? Que le sirve a la familia para saber qué está pasando, cómo van, etcétera. Es una cuestión muy sagrada, no es algo con lo que haya que estar lucrando, no es una cualidad con la que tampoco se debe hacer espectáculo. Por ejemplo, eh, dentro de la rama afrocubana está prohibido que cuando una persona está montando en un tambor se grabe. Sí, no hay que grabar, no hay que tomar foto. ¿Por qué? Porque es una falta de respeto a la orilla y pues, la ceremonia misma. No es un espectáculo que queramos estar subiendo a TikTok ni nada por el estilo. O sea, si ustedes ven gente que empieza a hablar y todo y que está grabada, desde el principio ya se puede uno pensar que tal vez no es real, ¿no? Esta cuestión, ¿no? Me estoy acordando de hace como año y medio, 2 años, empezó a circular un video de un babalao que según estaba montando Orula. Orula no se puede montar en ninguna persona. Y los babalaos no montamos espíritus. Y pues bueno, esta vez que según un babalao todo así grandote, gordote, y que según con los ojos semicerrados, y que le empiezan a decir, habla, Orula, habla, o sea, una estafa total, ¿no? Pero bueno. Entonces, esa cuestión de estos oráculos por posesión, hay que entender que es algo ritual, que es algo sagrado, es una de las capacidades más sagradas que puede tener el ser humano, ¿sí? Porque puede acceder al banco de experiencia de todos sus antepasados. Y bueno, nos dice Fatumbi que, por ejemplo, hay otro nivel de posesión, aparte de Oyurán, que se llama Alazotele. El Alazotele, que nos dice Fatumbi que puede ser traducido como la luz que viene de la fuente, ¿sí? O sea, pues de Dios, ¿no? Aquí lo que hace este tipo de posesión es causar una alineación del medio de la persona con su hiponri. Sí, hay veces que hay personas que no están propiamente poseídas, pero cuando están en un toque de tambor o de cajón de muerto, de repente les da una sacudida y no es propiamente que se pierdan y que un espíritu entre en ellos, sino como que medio se desmayan y se sienten muy mal. ¿Qué es lo que ocurre? Es esto. Sí, se les está alineando Sweet Ponry, este punto del cual vamos a hablar en capítulos posteriores, y que es el punto de conexión con los antepasados. Otra escala, por ejemplo, de posesión nos dice que se llama Lailai, así como suena, Lailai, y el Lailai es un nivel de posesión que tiene que ver con visiones primarias, ¿sí? O sea, son medium, son personas que no propiamente están montadas, no propiamente se desmayaron y perdieron conocimiento, pero que empiezan a tener visiones,
que empiezan a poder ver cosas. Entonces, este es un nivel de posesión pues todavía más leve, ¿no? Y que se llama Lailai. ¿No? Le pasa a muchos medium en las misas espirituales, no se caen, no se desmayan, no pierden el sentido, etcétera, simplemente empiezan a ver cosas, ya sean imágenes en su mente o imágenes en las copas, etcétera. Esto se llama Lailai. Bueno, el siguiente rito de paso, pues viene a ser el matrimonio. Después de que ya logras la mayoría de edad o la adultez, el siguiente es el matrimonio. Nos dice que el matrimonio no se le concede a nadie hasta que pueda, por un lado, engendrar y por el otro lado, cuidar hijos. O sea, si hay personas que no tienen la capacidad de cuidar hijos, no se les considera que o no se les da el permiso del matrimonio, del rito del matrimonio. Deben tener estas dos cualidades, poderlos engendrar y tener la capacidad de cuidarlos, de crecerlos. Nos dice que en estas comunidades, por ejemplo en de Remo, no hay madres solteras, no pueden haber madres solteras. Si hay una mujer que tenga un hijo y que esté sola, la comunidad lo acoge. O sea, no siempre alguien de la familia extensa va a cumplir el papel del padre. Sí, esto siempre va a estar ahí, ¿no? No va a estar ningún niño volando. Y nos dice, bueno, que hay matrimonios que son arreglados, que son los matrimonios monógamos, o sea, cuando se casan con una persona porque es un matrimonio arreglado, y nos dice que también existen matrimonios polígamos, ¿no? Dentro de esta cultura, que vale la pena decir que tuvo mucha influencia de los árabes. De ahí viene esta cuestión de la poligamia, y pues nos dice que para evitar disputas entre esposas, pues casi siempre la esposa mayor es la que administra los bienes, la que va viendo por la cuestión de los hijos, y las otras pues apoyan, ¿no? Y bueno, dice que los abuelos tienen el papel de resolver disputas, ¿no? En cada edad de la vida, cada quien va a tener un diferente papel. Por ejemplo, dice que los abuelos resuelven disputas dentro de las familias o de la comunidad. Los abuelos observan ceremonias, ya no participan en ellas, están en un círculo exterior observando las ceremonias. Nos dice que esto es para que así los más jóvenes se vean obligados a tener que aprender a hacer la ceremonia, porque los mayores ya no los van a estar haciendo, y así se garantiza la sucesión, ¿no? la transmisión de los conocimientos. Por ejemplo, nos dice que en las comunidades yoruba los hombres tienden a buscar alimentos, ¿sí? o a proveer el alimento y la protección, y las mujeres se dedican pues a preparar los alimentos, al cuidado y crianza de los hijos. Y bueno, nos dice que por último, el último rito de paso, pues es el fallecimiento, ¿no? Que precisamente el fallecimiento dice que hay ceremonias en las cuales de alguna manera se anima al cuerpo de la persona fallecida para que hable, ¿no? Y pueda dar una última voluntad desde el más allá. Esto se puede dar por medio de mediums, por medio de sudarios. Esto realmente a mí no me ha tocado saberlo mucho, entenderlo mucho. Y bueno, dice que una medicina tradicional que se llama obesilo, sí, pero no explica mucho del tema. En la rama afrocubana lo que existen son ceremonias fúnebres llamadas ituto, que se preparan por 9 días cuando la persona fallece, y al año que falleció se vuelve a hacer otro ituto, en el cual se invoca al espíritu de la persona, y por medio de oráculos pues se determina un odo, un signo, para saber cómo está esa persona y qué hay que hacer para que saber cómo está, o si tiene algún mensaje para la familia. De todos los orishas que haya recibido en vida, se le ve qué camino deben tener, si se les vuelve a regresar a la naturaleza, o si se le da como herencia a alguno de los ahijados o de la familia. ¿Sí? Es lo que se hace en la rama afrocubana. Y bueno, ya casi acabando, Fatumbi nos dice que existe lo que se llama el irepo. El irepo nos dice que es la mezcla, o se puede traducir como la mezcla de todos con todo. Nos dice que lo masculino y lo femenino no están peleados, ¿no? Que dice que muchas veces se caracteriza IFA como una religión y una cultura patriarcal,
pero nos dice Fatumbi que realmente no, dice, yo no vi esto, dice al contrario, yo vi que cada quien tiene un papel y sin unos no existen los otros, o sea, todos son necesarios, todos tienen el mismo nivel de dignidad, pero diferentes funciones, pero tienen el mismo papel de dignidad. Entonces nos dice, por ejemplo, los hombres pues están más en la cuestión de Ifá y las mujeres, por ejemplo, con el culto de Iyami, ¿no? Que tiene que ver con las madres ancestrales, ¿no? Es un culto ahí que existe. Y bueno, Fatumbi nos dice, déjenme, entonces quiero poner una imagen. Fatumbi nos vuelve a recordar esta imagen que vimos, creo que fue en el primer, segundo, en la introducción, en el primer capítulo, no recuerdo bien, en la que nos habla un poco de los 4 sectores, ¿no?, que rigen al Ori, y nos dice que cuando la persona está estancada, sí, en alguno de estos sectores, ya sea viviendo en el pasado o solo con ansiedad del futuro o solo viendo sus instintos de preservación o solo pensando en sí mismo, que sería esta cuestión de la autopercepción, el ego, etcétera. Dice que cuando una persona se clava en alguno de estos sectores, se queda ahí enclavada, dice que vive un ori y bi, o sea, un mal o una retención dentro de su ori. Y dice que precisamente los rituales, todos estos rituales que se van viviendo a lo largo de la vida, lo que hacen es moverte, ¿no? Destrabar el ori. Dice que también esto se llama mobo orisha, ¿sí? Que es esta idea de que a través de la ayuda de la orisha, la persona se destraba de cualquiera de estos 4 sectores en el que esté ahí enclavado. Y que bueno, que la palabra mobo orisha significa hago una ofrenda a los orishas, ¿no? Porque dice que cuando uno hace una ofrenda a los orishas, que el orisha te ayuda a destrabarte, ¿no? Y tratar de estar en el balance, o sea, en el punto de equilibrio. Nos dice que este punto del centro, que sería el equilibrio entre estos 4 sectores del Ori, dice que se llama Mo Sin Olodumare, que es el centro, que la palabra Mo Sin Olodumare se puede traducir como yo sirvo al creador, yo sirvo a Dios, yo sirvo a Olodumare, y que tiene que ver con cuando se está realmente siguiendo la voluntad de Olodumare, o sea, cuál es el por qué yo nací, cuál es el porqué de mi destino, qué es lo que yo tengo que hacer, ¿no? Y entonces dice que cuando uno logra obtener este equilibrio, estar en este centro, entonces se desbloquea todas las capacidades de visión mística, posesión, todas las cualidades que cada persona tenga, ¿no? Y que dice que entonces en este punto, en el Mosin Olodumare, dice que aquí es donde habita el Ori Inu. Sí, aquí es donde se encuentra el Ori Inu. Y entonces cuando uno está en este equilibrio, entonces dice que logra la expansión de la conciencia, que para eso se hacen todos estos ritos de pasaje, ¿no? Que pues en una rama afrocubana vendría a ser todas las ceremonias que uno viva a lo largo de su vida. Ahora, nos dice, pues miren, está muy bonito todo esto que les comparto, esta cultura, bla, 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 pero pues sucede que esta no es nuestra cultura. Y entonces él se pregunta, ¿cómo acomodo estas enseñanzas a las sociedades occidentales? Aquí sí tengo un comentario y lo he hecho y lo vuelvo a hacer, precisamente sobre esta cuestión de las ramas tradicionales. Realmente si uno quiere practicar Ifá o rito o culto a los orishas de manera nigeriana tradicional, como se le llama, yo lo veo muy difícil de poderlo hacer realmente. ¿Por qué? Porque no se está haciendo de manera tradicional. Desde el principio de que uno no tiene linaje, uno no habla el lenguaje y uno no nace en una comunidad de estas, con esta estructura mental, esta estructura social y espiritual, simplemente ya desde ahí ya no eres tradicional. Digo, es un engaño.
Ahora, puede ser que uno vaya, que uno tenga el entrenamiento por años, bla, 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 pero cuando tú lo quieres poner en práctica fuera de esas comunidades, simplemente ya no opera. Ya no puedes tú tratar de que haya una comunidad unilé con las características que mencioné, con esa estructura y esa función social, ¿no? Entonces realmente practicar esta religión de esta rama tradicional es, o sea, o una de dos, o se acepta que no se practica el tradicional y en realidad es un IFA, que no le debemos quitar la etiqueta tradicional y llamarle IFA nigeriano, y entender que es una adaptación para los que no somos Yoruba y no vivimos en Nigeria, como lo que ocurrió en la rama afrocubana con el paso de los siglos, ¿no? Entonces digo, eso es solo un comentario, ¿no? Porque recientemente, pues bueno, hay gente que luego me dice, es que yo me quiero iniciar y yo quiero hacer IFA, pero en nigeriano y tradicional y esto y lo otro. Es una mentira, porque si tú quisieras hacer IFA tradicional, pues tendrías que haber sido entrenado desde niño pequeño, para que a los 22 años te hicieran tu último examen y entonces ya te hicieran la ceremonia de IFA, ¿no? Y es algo que no ocurre así. Entonces, y no tienes linaje, y no tuviste Sentaye, y no, o sea, y hay tantos y no, que en realidad ya no se practica eso, ya se practica un híbrido afrocubano con elementos tradicionales y entonces se hace una mezcolanza, ¿no? Digo que a mí me gusta por lo menos si hacer las tradiciones como son, si no mejor no te metes a hacer cosas a medias y chilaquiles, ¿no? Pero bueno, Fatumbi precisamente se pregunta, ¿cómo voy a poder acomodar estas enseñanzas a nuestra sociedad occidental? Dice, si tenemos familias disfuncionales, tenemos, pues, todo un relajo, ¿no? En el ámbito familiar. Y pues precisamente como él nos dijo, IFA es la escuela y la escuela es la familia. Pues bueno, lo que nos propone aquí Fatumbi y lo más que puede aspirar es a crear un poco una comunidad, ¿no? O sea, digo, lo que nos explica en varias páginas, en pocas palabras, es hacer unas redes de apoyo entre nosotros, entre los que somos practicantes de la religión, tratar de hacer comités, ¿no? De personas que van a organizar las ceremonias y otras que van a organizar la toma de alimentos durante las ceremonias. Nos dice que tratar de hacer reuniones al mes, por lo menos, y que organizarnos en grupos por temas. Y nos dice, por ejemplo, personas que sean o que tengan iniciaciones, por ejemplo, con el EWA, o bueno, eso de la rama nigeriana, que cada iniciación es individual, ¿no? Que los que tuvieran el EWA, bueno, ESHU, entonces se reúnen con los que se vieron y tienen iniciación de Eshun, los que tienen iniciación de Oshun, pues los que tienen con Oshun, etcétera. En la rama afrocubana, pues sería más o menos que los que tengan mano de orula, que se vean en una vez al mes, que los que tengan santo coronado en otras, que los que son babalaos, etcétera, ¿no? Un poco es lo que nos plantea. Y algo que sí se me hace importante y que nos falta mucho en la rama afrocubana, eso sí es muy rescatable, es esta cuestión de hacer círculos de rezos, porque nos dice que pues también hay que ver esta parte devocional, ¿no? Esta parte que precisamente lo que nos une, y lo que nos une es precisamente la religión, y pues casi siempre que nos reunimos en cuestiones religiosas siempre son o para ceremonias que van a hacerse para otras personas que van a recibir, o a veces se crean pequeños grupos de estudio, pero en los cuales no se practica una cuestión devocional. O sea, ¿qué es lo que se ponen a enseñarte? Pues se ponen a enseñarte los números en Yoruba, o te explican que es muy importante y es necesario cómo atender a tus santos, cómo se llaman los elementos que nosotros le ponemos a los orishas, ¿no? Por ejemplo, que la manteca de corojo se llame po, que el maíz abató, el alcolotí, etcétera, ¿no? Pero ok, esas cosas son importantes, pero ¿dónde está la parte devocional?
Entonces está la parte de vamos a reunirnos y vamos a tener, no sé, por ejemplo, una vez al mes, vamos a tener un día que le vamos a hacer canciones, rezos, etcétera, no sé, a Eshu, y vamos a hablar, estudiar sobre Eshu. Otro día sobre Ogún, y vamos a rezar sobre Ogún, y vamos a rezarle a Ogún, vamos a rendirle culto a Ogún, a ponerle adimús, ponerle ofrendas, y vamos a estudiar sobre Ogún. O sea, como esta parte como devocional, como que es lo que falta un poco, ¿no? Es lo que nos dice un poco Fatumbi. Y algo que es bien importante y se me estaba yendo, es la cuestión de los niños. Eso lo recalca a lo largo del capítulo. Nos dice que la persona más importante en una comunidad, en la comunidad es de Ifá, donde él lo practicó tradicional y bueno, no de remo, nos dice que los más importantes son los niños, porque ellos van a ser los religiosos en el futuro y ellos son los que tienen, uno a quien más tiene que preparar es a ellos. Nos dice que los niños no deben estar allá encerrados cuando estamos teniendo ceremonias, obviamente que puedan ver, ¿no? Digo, también existe cierto grado de secrecía, ¿no? En algunas ceremonias o ceremonias en las que es mejor que no estén, pero en ceremonias de este tipo devocionales, en momentos, por ejemplo, incluso en la mano de Orula, hay partes de la ceremonia que cualquiera puede ver, ¿no? O sea, si se le da de comer a los guerreros, al final, ¿no? Digo, sin estar mostrando secretos si alguien no tiene mano de Orula, si ya todos tienen mano de Orula y los que están presentes pues pueden estar ahí, etcétera, pero nos dice no relegar a los niños. Los niños tienen que estar ahí, no encerrados en un cuarto allá arriba y perdidos, sino que tienen que estar los niños ahí presentes, viendo, llenándose de los cantos, de los rezos, viendo cómo es la religión, ¿sí? Que es algo que precisamente es lo que les va a enseñar y va a perpetuar, ¿no? Esta cuestión. Y esto pues no solo ocurre en esa religión, en cualquier otra, ¿no? Por eso llevamos a los niños a las misas en el catolicismo y los vestimos de inditos el 12 de diciembre para que sean guadalupanos y etcétera. Los judíos les llevan a los niños al templo, les hacen el bar mitzvah, etcétera. Y así en todas las religiones, ¿no? Digo, es parte del desarrollo y inculturación. Y bueno, pues hasta aquí quedamos el día de hoy. El siguiente capítulo es el de Iponri, que ya es un tema sumamente interesante. Y yo creo que vamos a ver Iponri y otro que se llama Iguayu Ori. ¿Sí? Entonces serían los dos siguientes capítulos que veamos el siguiente miércoles. No sé si hay alguna duda o algún comentario antes de despedirnos. ¿No? Pues bueno, pues si no hay más, pues entonces nos estamos viendo en 8 días para continuar. Recuerden que durante la semana de todas maneras iban surgiendo dudas, comentarios, lo que sea que quieran compartir, pues estoy a la orden, ¿no? Pues muchas gracias por acompañarnos y pues nos vemos en 8 días. Bendiciones y hasta luego. Hasta luego, que pases buenas noches, Ramón. Gracias, buenas noches. Hasta luego, Lugo y Borboya, muchas gracias. Bendición. Sí, la mejor así. Gracias.